Vivimos en una época extraña para los hombres. Una época en la que nunca hubo tanta información sobre cómo ser masculino, pero nunca hubo tantos hombres confundidos sobre qué significa realmente serlo. Por eso en este vídeo te voy a guiar sobre cómo dejar de parecer un hombre y empezar a convertirte en uno mediante una guía paso a paso. Muchos sienten que están haciendo todo lo que se supone que deberían hacer. Entrenan, trabajan, se esfuerzan, consumen contenido, intentan mejorar. Y aún así, algo no encaja. Hay una sensación interna de fragilidad, de estar siempre en tensión, de necesitar demostrar, justificar o defender quiénes son. Este vídeo no es para motivarte ni para darte una palmada en la espalda. Es para incomodarte con una verdad que pocos están dispuestos a mirar de frente. Porque hay una diferencia enorme, profunda y silenciosa entre parecer hombre y serlo. Y muchos no están listos para aceptar cuál de los dos están siendo ahora mismo. Parecer hombre es fácil. Ser hombre no. Parecer hombre es adoptar una estética, un tono, una actitud. Es copiar comportamientos visibles y repetir frases que suenan fuertes. Es levantar la voz cuando hace falta, mostrar seguridad en público, aparentar control. Todo eso se puede aprender. Todo eso se puede imitar. Y por eso mismo, todo eso es frágil. Porque lo que se imita no está integrado. Lo que se actúa no está construido. El problema no es querer verse fuerte. El problema es confundir la apariencia con la identidad. Confundir el personaje con el hombre real. Muchos hombres hoy viven atrapados en esa trampa. La trampa de parecer. Se esfuerzan por proyectar una imagen sólida, pero por dentro viven reactivos, inseguros, dependiendo del contexto para sentirse válidos. Necesitan que las cosas vayan bien para estar bien. Necesitan aprobación para sentirse seguros. Necesitan ganar para no sentirse pequeños. Y eso, aunque no lo admitan, los mantiene en un estado constante de alerta. Porque cuando tu masculinidad depende de cómo te perciben los demás, nunca descansas. Siempre estás actuando. Siempre estás defendiendo algo. Siempre estás midiendo el ambiente para saber cómo comportarte. Parecer hombre funciona mientras todo va a favor. Funciona cuando hay testigos, cuando hay aplausos, cuando hay validación. Pero la vida no es un escenario estable. La vida presiona. La vida te quita cosas. Te enfrenta al fracaso, al rechazo, a la soledad, a la incertidumbre. Y es ahí donde la diferencia se vuelve evidente. Porque cuando un hombre solo parece fuerte, se rompe bajo presión. Se vuelve impulsivo, defensivo o agresivo. Necesita reafirmarse. Necesita demostrar. Necesita ganar la discusión, aunque pierda el respeto. Muchos confunden arrogancia con fortaleza. Confunden rigidez con seguridad. Confunden ruido con presencia. Pero todo eso suele ser una coraza mal construida. Y las corazas mal construidas pesan mucho y protegen poco. El hombre que solo parece hombre vive desde el miedo a ser descubierto. Miedo a que alguien que no sabe quién es. Miedo a quedarse quieto, en silencio, sin estímulos. Porque en el silencio no hay personaje que sostener. En el silencio aparece la verdad. La sociedad, además, refuerza esta confusión. Premia lo visible, lo inmediato, lo exagerado. Premia al que habla más alto, al que se muestra más seguro, al que parece tener respuestas para todo. Pero rara vez premia la coherencia interna, la estabilidad emocional o el autocontrol silencioso. Y muchos hombres, sin darse cuenta, empiezan a optimizar su comportamiento para el aplauso externo, no para la solidez interna. Empiezan a vivir hacia afuera, no hacia adentro. El problema es que la vida no negocia con apariencias. La vida no se impresiona. La vida te mide por cómo respondes cuando nadie te mira, por cómo actúas cuando no hay recompensa inmediata, por cómo te sostienes cuando pierdes algo importante. Y ahí es donde muchos hombres descubren, demasiado tarde, que lo que habían construido era solo una imagen, no una base. Parecer hombre también suele ir acompañado de una necesidad constante de comparación. Compararse con otros hombres, con sus logros, con su estatus, con su atención. Vivir mirando de reojo, midiendo quién va delante y quién va detrás. Y esa comparación constante desgasta, te roba energía, te saca del eje, porque cuando te defines en relación a otros, nunca estás en paz. Siempre hay alguien mejor, más fuerte, más exitoso. Y entonces, en lugar de construir tu camino, reaccionas al de los demás. El hombre que solo parece hombre suele tener opiniones fuertes, pero valores débiles. Habla mucho de principios, pero los abandona cuando le conviene. Exige respeto, pero no se respeta a sí mismo en privado.
Quiere ser tomado en serio, pero evita la responsabilidad real. Quiere los beneficios de la masculinidad, pero no el peso que conlleva. Y ese desequilibrio siempre pasa factura. Porque ser hombre no es una pose, no es una actitud momentánea, no es algo que se enciende y se apaga según la situación. Ser hombre es una construcción interna, es una relación contigo mismo. Es la capacidad de mantenerte firme cuando nadie te aplaude, de actuar con coherencia incluso cuando duele, de aceptar las consecuencias de tus decisiones sin buscar culpables externos. Y eso no se ve a simple vista, eso se siente. La mayoría de los hombres no fallan por falta de fuerza o de capacidad, fallan por falta de honestidad consigo mismos. Porque es más cómodo actuar que transformarse. Es más fácil parecer que ser. Parecer te permite atajos. Ser te exige tiempo, fricción y renuncias. Y aquí es donde entra la frase que muchos no están listos para aceptar. No todos están dispuestos a pagar el precio de ser hombres de verdad. Aceptar esta diferencia duele porque implica reconocer que quizás has estado invirtiendo energía en lo equivocado. Que quizás has estado perfeccionando una imagen mientras descuidabas tu base. Que quizás has confundido validación con respeto y atención con valor. Y esa realización puede ser incómoda, incluso humillante, pero también es liberadora. Porque solo cuando dejas de actuar puedes empezar a construir algo real. A partir de aquí, el camino cambia. Ya no se trata de cómo te ven, sino de cómo te sostienes. Ya no se trata de impresionar, sino de soportar. Ya no se trata de ganar todas las batallas externas, sino de no perder las internas. Y ese cambio no ocurre de golpe. Ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, invisibles. Ocurre cuando eliges dominarte en lugar de reaccionar. Cuando eliges estructura en lugar de motivación. Cuando eliges soledad consciente en lugar de distracción constante. La diferencia entre parecer hombre y serlo no está en lo que muestras, sino en lo que haces cuando nadie te observa. En cómo manejas tu tiempo, tu energía, tus impulsos. En si dices la verdad aunque te cueste. En si cumples tu palabra incluso cuando nadie te exige cuentas. En si eres capaz de sentarte contigo mismo sin huir. Y aquí es donde muchos se bajan del camino. Porque este no es un viaje glamuroso. No hay aplausos inmediatos. No hay reconocimiento externo al principio. Hay silencio. Hay incomodidad. Hay fricción interna. Pero también hay algo que no se puede fingir. Una calma profunda que empieza a aparecer cuando dejas de dividirte entre lo que eres y lo que aparentas ser. Cuando un hombre empieza a alinearse consigo mismo, algo cambia. No porque lo intente, sino porque deja de traicionarse. Su presencia se vuelve más pesada, más estable. No necesita hablar tanto. No necesita demostrar tanto. No necesita convencer a nadie. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que los demás lo tomen en serio. Este es solo el inicio de la conversación. Porque una vez que entiendes esta diferencia, ya no puedes ignorarla. Ya no puedes seguir actuando sin sentir el peso de la incoherencia. Y ahí empieza el trabajo real. El trabajo que no se ve. El trabajo que no se presume. El trabajo que, con el tiempo, separa definitivamente los hombres que solo parecen de los que realmente son. Hay algo que casi nunca se dice en voz alta, porque incomoda demasiado. Detrás de muchos hombres que parecen fuertes, seguros y dominantes, hay una inseguridad profunda que nunca fue enfrentada. No una inseguridad evidente, no la del hombre tímido retraído, sino una más peligrosa, la del hombre que aprendió a ocultarla detrás de una máscara convincente. Esa máscara puede parecer confianza, carácter, incluso liderazgo, pero en realidad es una reacción constante al miedo de no ser suficiente. La inseguridad masculina rara vez se presenta como debilidad. Normalmente se disfraza de control, de rigidez, de necesidad de tener razón. Se disfraza de opiniones extremas, de actitudes cerradas, de una resistencia casi agresiva a ser cuestionado. Porque para un hombre inseguro, ser cuestionado no es una conversación, es una amenaza a la imagen que ha construido para sobrevivir. Muchos hombres no se dan cuenta de que viven reaccionando. Reaccionan al entorno, a las palabras de otros, a la validación, al rechazo. Su estado interno depende demasiado de factores externos. Si reciben reconocimiento, se sienten bien. Si no lo reciben, se sienten irritables, frustrados o vacíos. Si alguien los admira, se agrandan. Si alguien los ignora, se encogen por dentro, aunque por fuera se endurezcan. La inseguridad no resuelta convierte al hombre en un animal hipervigilante, siempre atento a señales de estatus, siempre midiendo quién domina la situación, siempre comparándose.
No descansa, no se permite bajar la guardia, porque bajar la guardia implicaría enfrentarse a sí mismo sin la armadura puesta. Y eso, para muchos, es insoportable. Por eso tantos hombres llenan cada espacio de su vida con ruido. Ruido mental, ruido social, ruido digital, redes sociales, estímulos constantes, conversaciones superficiales, opiniones rápidas. Todo con tal de no quedarse a solas con sus propios pensamientos. Porque cuando el ruido se apaga, aparece una pregunta incómoda. ¿Quién soy realmente cuando no estoy actuando? El hombre que solo parece hombre suele tener miedo al silencio. El silencio no lo tranquiliza, lo inquieta. Porque en el silencio no hay distracción, no hay personaje, no hay narrativa externa. Solo queda él, frente a sus decisiones no tomadas, a sus miedos no enfrentados, a sus incoherencias acumuladas. Y ese espejo interno es demasiado honesto. Por eso muchos buscan validación constante, aunque digan que no les importa. Validación femenina, validación social, validación profesional. No porque sean débiles, sino porque no han construido una fuente interna de valor. Cuando el valor no nace de dentro, hay que mendigarlo fuera. Y la mendicidad, aunque sea elegante, siempre huele. Un hombre inseguro puede parecer dominante, pero su dominancia es frágil. Necesita reafirmarse continuamente. Necesita ganar discusiones, marcar territorio, demostrar que sabe más, que puede más, que vale más. No escucha para entender, escucha para responder. No dialoga, compite. No lidera, impone. Y aunque pueda lograr obediencia temporal, nunca genera respeto profundo. El respeto auténtico nace cuando los demás sienten que no necesitas nada de ellos para mantenerte en pie. Cuando perciben que tu identidad no depende de su aprobación. Cuando notan que no reaccionas impulsivamente, que no te desestabilizas con facilidad, que no te defiendes de ataques imaginarios. Esa calma no se aprende en libros. Se construye enfrentando inseguridades reales. Muchos hombres, en lugar de enfrentar esa inseguridad, construyen una narrativa heroica sobre sí mismos. Se cuentan historias en las que siempre son los fuertes, los incomprendidos, los que ven lo que otros no ven. Esa narrativa les permite seguir adelante sin cuestionarse, pero también los encierra, porque una narrativa que no admite grietas no permite crecimiento. La inseguridad también se manifiesta en la incapacidad de recibir crítica. Cualquier observación se interpreta como ataque, cualquier desacuerdo como falta de respeto. Esto no ocurre porque el hombre sea fuerte, sino porque su identidad es frágil. Cuando tu identidad es sólida, puedes permitirte ser cuestionado. Puedes escuchar sin derrumbarte. Puedes aprender sin sentirte humillado. Otro síntoma claro de esta inseguridad es la necesidad de controlar a los demás. Controlar conversaciones, decisiones, relaciones. No por maldad, sino por miedo. Miedo a perder relevancia, miedo a no ser suficiente, miedo a quedar expuesto. El control externo suele ser el intento desesperado de compensar la falta de control interno. Y aquí hay una verdad dura que muchos evitan. Un hombre que no se controla a sí mismo no puede liderar nada ni a nadie. Puede mandar, puede imponer, puede intimidar, pero no liderar, porque el liderazgo empieza por dentro. Empieza cuando un hombre es capaz de gobernar sus impulsos, su ego, sus emociones. Sin eso, todo lo demás es teatro. La inseguridad masculina también se refleja en la relación con el fracaso. El hombre que solo parece fuerte no tolera fallar. El fracaso lo desarma, lo avergüenza, lo enfurece, porque el fracaso amenaza la imagen que ha construido. En lugar de verlo como información, lo vive como una humillación personal. Y eso lo vuelve rígido, defensivo, incapaz de aprender. En cambio, el hombre que está construyéndose de verdad entiende que el fracaso no define su valor, define su experiencia. Lo usa como ajuste, no como sentencia. Esa diferencia es enorme. Y no se nota en palabras, se nota en comportamiento. En cómo se levanta después de caer. En cómo asume responsabilidad sin excusas. Muchos hombres viven agotados sin saber por qué. No es solo trabajo o estrés externo. Es el cansancio de sostener una imagen que no coincide con lo que sienten. Actuar cansa. Fingir cansa. Defender una identidad frágil cansa. Y ese cansancio se acumula. Se convierte en irritabilidad, en cinismo, en apatía. La inseguridad no enfrentada también contamina las relaciones. Un hombre que no se siente suficiente buscará constantemente pruebas externas de su valor. Puede volverse celoso, posesivo o distante. Puede idealizar y luego devaluar.
Puede acercarse desde la necesidad y luego retirarse por miedo. No porque no quiera amar, sino porque no sabe sostenerse sin el otro. En el fondo, todo esto tiene una raíz común: la falta de reconciliación con uno mismo. Muchos hombres nunca se dieron permiso para ser aprendices, para admitir que no lo sabían todo, para aceptar que necesitaban crecer. En algún punto decidieron que debían parecer fuertes, y desde ahí dejaron de permitirse evolucionar. Porque evolucionar implica reconocer que aún no eres. Ser hombre de verdad empieza cuando dejas de huir de esa inseguridad y te sientas con ella. No para castigarte, sino para entenderla. Para preguntarte de dónde viene, qué intenta proteger, qué miedo esconde. La inseguridad no es el enemigo, es una señal. Una señal de que hay áreas de tu vida que necesitan estructura, dirección y honestidad. El problema no es sentir inseguridad. El problema es construir toda tu identidad para no sentirla. Ahí es donde se vuelve tóxica. Ahí es donde te controla. Cuando la miras de frente, pierde poder. Cuando la niegas, te gobierna desde las sombras. Muchos hombres temen este proceso porque creen que los debilitará. Creen que si bajan la guardia, se romperán. Pero ocurre lo contrario. Lo que te rompe es vivir dividido. Lo que te fortalece es integrar. Integrar tus luces y tus sombras. Integrar tu ambición y tus límites. Integrar tu fuerza y tu vulnerabilidad consciente. Un hombre que ha atravesado su inseguridad ya no necesita demostrar nada. No porque se crea superior, sino porque ya no está en guerra consigo mismo. Ya no necesita compararse constantemente. Ya no necesita reaccionar a cada estímulo. Puede elegir. Y la capacidad de elegir es una de las formas más puras de poder masculino. Cuando un hombre deja de actuar desde la inseguridad, su energía cambia. No se vuelve blando. Se vuelve preciso. No se vuelve pasivo. Se vuelve deliberado. Cada palabra pesa más porque no está inflada por la necesidad. Cada silencio comunica porque no está cargado de miedo. Esa es la diferencia que los demás perciben aunque no sepan explicarla. Y aquí es donde muchos no están listos. Porque atravesar la inseguridad implica desmontar el personaje. Implica aceptar que algunas cosas que creías fortaleza eran solo defensas. Implica renunciar a ciertas recompensas inmediatas para construir algo más sólido. Implica pasar por un periodo de vacío, de reajuste, de incomodidad interna. Pero ese vacío no es pérdida. Es espacio. Espacio para construir una identidad que no dependa de la mirada ajena. Una identidad que se sostenga incluso cuando todo alrededor es incierto. Una identidad que no necesite parecer, porque simplemente es. La diferencia entre parecer hombre y serlo se profundiza aquí. El primero huye de su inseguridad maquillándola. El segundo la enfrenta y la transforma en estabilidad. Y esa estabilidad no se compra, no se copia, no se aprende rápido. Se forja, día a día, en decisiones pequeñas, en silencios incómodos, en responsabilidad asumida. Cuando un hombre hace este trabajo interno, algo cambia de forma irreversible. Ya no puede volver atrás. Ya no puede conformarse con la actuación. Porque ahora sabe cómo se siente estar alineado consigo mismo. Y una vez que pruebas esa solidez, todo lo demás se siente falso. Este es el punto de quiebre. Aquí es donde muchos abandonan. Y aquí es donde empieza, de verdad, el camino del hombre que deja de parecer y empieza a ser. Llegados a este punto, es necesario detenerse y aclarar algo fundamental. Porque si no se entiende esto, todo lo anterior se queda en crítica y no en transformación. Ser hombre no es una estética, no es una actitud momentánea y no es una colección de comportamientos aislados. Ser hombre es una forma de estar en el mundo, una forma de relacionarte contigo mismo, con la presión, con la responsabilidad y con la incertidumbre. Y esa forma no nace del deseo de impresionar, sino de la capacidad de sostener. Ser hombre, en su esencia más cruda, significa ser capaz de cargar con peso. Peso emocional, peso moral, peso práctico. Significa no delegar constantemente la responsabilidad de tu vida en el entorno, en otras personas o en las circunstancias. Significa asumir que, aunque no todo es tu culpa, todo es tu responsabilidad. Y esta distinción es clave, porque muchos hombres confunden responsabilidad con castigo. No lo es. La responsabilidad es poder. Es la aceptación consciente de que tú eres el punto de partida. Un hombre que es hombre no vive esperando condiciones ideales para actuar. No necesita sentirse motivado, validado o inspirado para hacer lo que sabe que debe hacer. Hace lo correcto incluso cuando no apetece, incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando nadie lo ve. No porque sea un héroe,
sino porque entiende que su carácter se construye en esos momentos invisibles, en esas decisiones pequeñas que no salen en ningún sitio. Ser hombre también significa vivir desde la coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Muchos hombres hablan de valores, de principios, de reglas, pero los abandonan en cuanto se vuelven incómodos. Eso no es flexibilidad, es falta de eje. Un hombre con eje puede adaptarse sin traicionarse. Puede cambiar de opinión sin perder identidad. Puede aprender sin humillarse. Porque su valor no está en tener siempre razón, sino en mantenerse íntegro. La integridad es una de las formas más puras de virilidad. No es rigidez, es alineación. Es saber quién eres y actuar en consecuencia, incluso cuando eso te cuesta oportunidades, aprobación o comodidad. Un hombre íntegro no necesita justificarse constantemente, porque sus acciones hablan por él. No promete más de lo que puede cumplir. No se vende mejor de lo que es. No necesita exagerar su historia para sentirse válido. Ser hombre implica también dominio interno. Y esto es algo que muchos malinterpretan. Dominio no es represión. No es tragarse emociones hasta explotar. Es saber sentir sin ser arrastrado. Es reconocer lo que ocurre dentro de ti sin permitir que eso dicte automáticamente tu comportamiento. Un hombre que se deja llevar por cada impulso, por cada emoción intensa, por cada provocación externa, no es libre. Está controlado. Y la falta de control interno siempre termina convirtiéndose en caos externo. La verdadera fortaleza masculina no se mide por la intensidad de las emociones, sino por la capacidad de gestionarlas. Un hombre fuerte puede sentir miedo sin paralizarse, puede sentir ira sin destruir, puede sentir deseo sin perder dirección. Esa regulación emocional no lo vuelve frío, lo vuelve estable. Y la estabilidad es profundamente atractiva y respetable, tanto para otros hombres como para mujeres. Ser hombre también significa aceptar la soledad como parte del camino. No huir de ella, no anestesiarla, no demonizarla. La soledad es el espacio donde un hombre se encuentra consigo mismo sin interferencias, donde deja de actuar para otros y empieza a escucharse de verdad. Muchos hombres nunca desarrollan una identidad sólida porque nunca se dan ese espacio. Saltan de estímulo en estímulo, de relación en relación, de distracción en distracción, evitando el encuentro consigo mismos. Un hombre que no puede estar solo siempre va a necesitar algo. Y la necesidad constante debilita, porque te coloca en una posición de dependencia emocional, social o incluso económica. Ser hombre implica aprender a sostenerte en silencio, sin aplausos, sin compañía, sin ruido. No como castigo, sino como entrenamiento. Porque quien puede estar solo sin desmoronarse, puede estar con otros sin depender. La virilidad no tiene que ver únicamente con lo físico, pero tampoco está separada del cuerpo. Un hombre que se abandona físicamente suele reflejar abandono interno. El cuerpo es una responsabilidad, no por estética, sino por respeto propio. Entrenar, cuidarse, dormir bien, alimentarse con criterio no es vanidad, es disciplina aplicada. Es una forma de decirte a ti mismo que importas lo suficiente como para cuidarte. Y un hombre que no se cuida difícilmente cuidará bien de otros. Ser hombre es también saber poner límites. Decir no cuando es necesario. Retirarte de lo que no te suma. Cortar dinámicas que te degradan, aunque sean cómodas o familiares. Los límites no son agresión, son claridad. Y la claridad genera respeto. Un hombre sin límites se diluye. Se adapta tanto que termina perdiéndose. Un hombre con límites puede parecer incómodo al principio, pero es tomado en serio a largo plazo. Otro rasgo fundamental de la masculinidad real es la dirección. Un hombre necesita un rumbo. No perfecto, no definitivo, pero sí consciente. Vivir reaccionando a lo que ocurre, improvisando constantemente, dejándose arrastrar por el entorno, erosiona la identidad. Un hombre con dirección sabe hacia dónde va, aunque el camino sea largo y confuso. Esa dirección organiza su energía, sus decisiones y sus sacrificios. Cuando un hombre tiene dirección, deja de perseguir validación externa, no porque se crea superior, sino porque está ocupado construyendo. Ya no necesita demostrar nada a nadie, porque su vida tiene un sentido interno. Y eso se nota en su forma de hablar, de moverse, de decidir. La dirección da peso, da presencia, da gravedad. Ser hombre no significa ser perfecto, significa ser responsable de tu imperfección. Significa no esconderte detrás de excusas, diagnósticos o victimismo. Significa reconocer tus errores sin convertirlos en tu identidad. Aprender, ajustar y seguir.
sin dramatismo innecesario, sin teatralidad, con sobriedad. Un hombre que es hombre no busca ser admirado, busca ser confiable. No busca atención constante, busca respeto duradero. No busca gustar a todos, busca ser fiel a sí mismo. Y esa fidelidad interna es la base de la virilidad auténtica. Porque la virilidad no es agresividad ni exceso. Es firmeza tranquila. Es presencia silenciosa. Es capacidad de sostener. Todo esto no se aprende de golpe. No se activa con una frase inspiradora. Se construye con práctica consciente, con fricción, con incomodidad, con decisiones repetidas. Y por eso muchos no están listos. Porque prefieren la imagen rápida a la construcción lenta. Prefieren parecer antes que ser. Prefieren el atajo a la profundidad. Pero si has llegado hasta aquí, probablemente intuyes que hay algo más. Que la masculinidad real no es un espectáculo, sino un proceso. Que no se trata de dominar a otros, sino de gobernarte a ti mismo. Que no se trata de imponerte, sino de sostenerte. Y esa intuición no es casual. Es una llamada a hacer el trabajo real. Por eso, a partir de aquí, vamos a dejar la teoría y pasar a la práctica. ¿Por qué entender qué significa ser hombre es importante, pero no suficiente? Lo que transforma es la acción. Vamos a bajar todo esto a pasos concretos, aplicables, incómodos pero reales. Pasos que puedes empezar a trabajar desde hoy mismo si de verdad quieres fortalecer tu masculinidad y tu virilidad, no como concepto, sino como forma de vida. Primer paso, dominarte cuando nadie te ve. Y no, esto no suena épico, no vende camisetas, no impresiona a nadie. Precisamente por eso es el paso que casi todos evitan. Porque no tiene testigos, porque no genera aplausos, porque no da estatus inmediato. Pero también porque es el punto exacto donde empieza la diferencia real entre un hombre que se está construyendo y uno que solo está actuando. Dominarte cuando nadie te ve significa que tu comportamiento no depende de si hay ojos observándote o no. Significa que tus decisiones no cambian radicalmente cuando estás solo. Que no te permites cosas en privado que luego criticarías en público. Que no te traicionas en silencio para luego intentar compensarlo con una imagen fuerte hacia afuera. Aquí es donde se rompe la mayoría. Porque aquí no hay excusas sociales. Aquí solo estás tú frente a ti mismo. Muchos hombres creen que el autocontrol es algo que se activa en situaciones extremas. Una pelea, una discusión, una crisis. Pero el verdadero autocontrol se entrena en lo cotidiano. En lo pequeño, en lo aburrido, en lo repetitivo. En cómo usas tu tiempo cuando nadie te exige nada. En qué haces con tu energía cuando no hay consecuencias inmediatas. En cómo gestionas tus impulsos cuando no hay nadie para juzgarte. El hombre que no se domina en privado nunca se dominará en público. Puede parecer tranquilo, puede parecer seguro, pero en el fondo está a merced de sus impulsos. Come lo que quiere cuando quiere. Se distrae cuando debería concentrarse. Reacciona emocionalmente aunque luego se arrepienta. Se promete cosas a sí mismo que no cumple. Y cada promesa rota, aunque nadie la vea, debilita su autoestima. Porque tu mente registra cada traición interna. Aquí hay una verdad incómoda. No te respetas por lo que dices que harás. Te respetas por lo que haces cuando podrías no hacerlo. El respeto propio no nace de grandes gestos heroicos. Nace de pequeñas coherencias sostenidas en el tiempo. Nace cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Cuando decides no reaccionar aunque tengas razones. Cuando decides posponer un placer inmediato por una ganancia futura. Eso construye algo dentro de ti. Algo que no se ve, pero se siente. Dominarte cuando nadie te ve también implica aprender a tolerar la incomodidad sin huir. La incomodidad física, mental, emocional. El aburrimiento, la frustración, el silencio. Muchos hombres viven escapando de estas sensaciones porque nunca aprendieron a estar con ellas. Cada vez que aparece una molestia, buscan una distracción. El móvil, la comida, el ruido, el estímulo. Pero cada huida refuerza la debilidad. Cada escape le enseña a tu mente que no puedes sostenerte. Un hombre fuerte no es el que no siente incomodidad. Es el que no se desmorona cuando aparece. Es el que puede sentarse con ella, observarla y seguir actuando de acuerdo a sus valores. Esa capacidad no se improvisa. Se entrena. Y se entrena precisamente cuando nadie está mirando, porque ahí no hay presión externa que te obligue a comportarte bien. Solo está tu criterio. Este primer paso también implica dominar tu reacción emocional. No eliminar emociones, sino decidir qué haces con ellas. La mayoría de los conflictos en la vida de un hombre no vienen de lo que siente, sino de cómo responde lo que siente. Ira, frustración,
deseo, miedo. Emociones normales. El problema es cuando gobiernan tu comportamiento, cuando te empujan a decir cosas que luego lamentas, cuando te llevan a tomar decisiones que te alejan de tu camino. Dominarte es aprender a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un espacio pequeño al principio, casi imperceptible, pero suficiente para elegir. Elegir no responder de inmediato. Elegir no justificarte. Elegir no explotar. Elegir no ceder. Ese espacio es libertad. Y la libertad es profundamente masculina. Porque un hombre libre no es el que hace lo que quiere, sino el que no es esclavo de sus impulsos. Muchos hombres confunden autocontrol con represión. Creen que dominarse es tragarse todo hasta explotar. No es así. Eso es acumulación, no dominio. Dominarte es reconocer lo que sientes, aceptarlo sin dramatizarlo, decidir conscientemente cómo actuar. Es sentir ira y no descargarla en quien no corresponde. Es sentir deseo y no perder el rumbo. Es sentir miedo y no paralizarte. Eso es madurez. Eso es virilidad consciente. Cuando empiezas a dominarte en privado, algo cambia en tu presencia pública. No porque lo intentes, sino porque ya no estás reaccionando constantemente. Tu tono se vuelve más estable, tus palabras más medidas, tus silencios más cómodos. Ya no necesitas llenar cada espacio con ruido. Ya no necesitas demostrar que tienes razón. Ya no necesitas ganar todas las discusiones, porque tu identidad ya no está en juego en cada interacción. Este paso también implica disciplina básica, y aquí muchos se engañan. No disciplina espectacular, sino disciplina simple. Dormir cuando debes, levantarte cuando te comprometiste, entrenar aunque no apetezca, comer con criterio, trabajar sin distracciones innecesarias. No porque alguien te lo exija, sino porque tú decidiste respetarte. Cada acto de disciplina privada es una declaración interna de autoridad. Es decirte a ti mismo, mando yo. Un hombre que no se gobierna a sí mismo siempre terminará siendo gobernado por algo externo, por personas, por circunstancias, por vicios, por emociones. La autodisciplina no te hace rígido, te hace estable, te da una base desde la cual puedes adaptarte sin perderte. Sin esa base, cualquier presión te dobla. Dominarte cuando nadie te ve tan bien significa ser honesto contigo mismo, brutalmente honesto, reconocer cuando estás evitando algo, cuando estás procrastinando, cuando te estás engañando con excusas elegantes. La autojustificación es uno de los mayores enemigos de la masculinidad, porque te permite sentirte bien sin cambiar nada. Te permite explicar por qué no hiciste lo que sabías que debías hacer. Y cada explicación sin acción debilita tu carácter. Un hombre que se domina no necesita explicarse tanto. Hace, ajusta, corrige, sigue. No dramatiza cada fallo ni se castiga de más, pero tampoco lo ignora. Aprende. Y ese aprendizaje constante, silencioso, es lo que construye una identidad sólida. No una identidad basada en palabras, sino en hechos. Este primer paso es incómodo porque te quita las coartadas. Te deja sin público al que impresionar. Te obliga a mirarte sin filtros. Pero también es liberador. Porque una vez que empiezas a respetarte en privado, ya no necesitas mendigar respeto afuera. Ya no dependes tanto de la aprobación. Ya no te desestabiliza tanto el rechazo. Porque sabes quién eres cuando nadie está mirando. Aquí empieza la virilidad real. No en la agresividad, no en la pose, no en el ruido. Empieza la capacidad de sostenerte a solas, de cumplir contigo, de gobernarte, de no huir de la incomodidad, de no reaccionar como un niño cuando algo no sale como esperabas. Empieza cuando dejas de vivir a merced de tus impulsos y empiezas a vivir desde decisiones conscientes. Este paso no transforma tu vida en una semana. La transforma lentamente, casi sin que te des cuenta. Pero un día miras atrás y notas que algo es distinto, que confías más en ti, que te respetas más, que ya no te prometes cosas que no piensas cumplir, que tu palabra, incluso la que te das a ti mismo, tiene peso. Y cuando tu palabra tiene peso para ti, empieza a tenerlo para los demás. Dominarte cuando nadie te ve es el cimiento. Sin él, todo lo demás es frágil. Con él, todo lo demás se vuelve posible, porque ya no estás construyendo sobre arena, sino sobre carácter. Y el carácter, aunque no se vea, sostiene todo lo que realmente importa en la vida de un hombre. Segundo paso, construir estructura y disciplina, no motivación. Y aquí es donde se cae otro mito peligroso que ha hecho mucho daño a los hombres, la idea de que necesitas sentirte motivado para actuar.
Esa creencia ha debilitado a generaciones enteras, porque la motivación es volátil, emocional, caprichosa. Aparece cuando todo está alineado y desaparece justo cuando más la necesitas. Un hombre que depende de la motivación para avanzar está condenado a la irregularidad, y la irregularidad erosiona el carácter. La estructura, en cambio, no depende de cómo te sientes. La estructura existe incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas. Por eso la estructura es masculina y la motivación es infantil. La motivación busca placer inmediato. La estructura construye estabilidad a largo plazo. La motivación te pregunta, ¿te apetece? La disciplina te dice, hazlo igual. Y esa diferencia cambia por completo la forma en que un hombre se relaciona con su vida. Muchos hombres confunden disciplina con castigo. Creen que ser disciplinado es vivir reprimido, rígido, inflexible. No lo es. La disciplina bien entendida es orden, es claridad, es saber que toca hacer y hacerlo sin negociar contigo mismo cada mañana. Porque cada negociación interna desgasta. Cada vez que te preguntas si hoy no, pierdes energía. Un hombre con estructura elimina esas decisiones innecesarias. Decide una vez y ejecuta muchas. La estructura empieza por lo básico, no por lo espectacular, no por rutinas de película ni hábitos extremos. Empieza por lo elemental. Horarios relativamente estables, sueño suficiente, entrenamiento regular, trabajo profundo sin distracciones constantes. Cosas simples, pero sostenidas. Y aquí está la clave. Lo simple sostenido vence a lo complejo intermitente. Un hombre no se construye por picos de intensidad, sino por constancia silenciosa. Un hombre sin estructura vive a merced de su estado emocional. Si se siente bien, actúa. Si se siente mal, se detiene. Si está inspirado, avanza. Si no, se estanca. Esa montaña rusa interna genera ansiedad, frustración y una sensación constante de estar empezando de nuevo. En cambio, la estructura crea un suelo firme. Incluso en días malos, sabes qué hacer. Incluso sin ganas, avanzas un poco. Y ese avance acumulado cambia todo. La disciplina también es una forma de respeto propio. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, refuerzas tu identidad. Cada vez que fallas sin corregir, la debilitas. Tu mente registra esos patrones. Aprende si puede confiar en ti o no. Y la confianza en uno mismo no nace de repetir afirmaciones, nace de cumplir compromisos, sobre todo los pequeños. Muchos hombres buscan sentirse seguros antes de actuar, pero la seguridad no precede la acción, es consecuencia de ella. Actúas con disciplina, ves resultados, tu mente aprende que eres confiable. Esa confianza se acumula, se vuelve silenciosa. Ya no necesitas convencerte de nada. ¿Sabes qué? Pase lo que pase, responderás. Esa certeza interna es una de las bases más sólidas de la masculinidad. Construir estructura también significa reducir el caos innecesario. El caos mental, el caos físico, el caos digital. Un entorno desordenado suele reflejar una mente dispersa. No porque el orden sea mágico, sino porque reduce fricción. Menos fricción significa más energía disponible para lo importante. Un hombre que vive rodeado de caos se adapta al caos. Un hombre que crea orden empieza a dirigir. La disciplina no es hacer mucho, es hacer lo correcto de forma consistente. Entrenar no para verse bien, sino para sentirse fuerte y funcional. Trabajar no para impresionar, sino para avanzar en dirección. Descansar no por pereza, sino para sostener el rendimiento. Comer no por impulso, sino por cuidado. Todo eso comunica algo muy claro a tu sistema interno. Mi vida tiene prioridad. Y cuando tu vida tiene prioridad para ti, empieza a tenerla para los demás. Porque el respeto externo suele ser un reflejo del respeto interno. Un hombre desorganizado, errático, que llega tarde, que promete y no cumple, que se deja arrastrar por distracciones, comunica inconsistencia. Y la inconsistencia no inspira confianza. En nadie, ni siquiera en ti mismo. La estructura también protege tu energía. Un hombre sin estructura gasta su energía reaccionando. Reacciona a mensajes, a estímulos, a urgencias ajenas. Vive apagando fuegos. En cambio, un hombre con estructura decide de antemano cómo se va a usar su tiempo y su atención. No todo es negociable. No todo merece respuesta inmediata. Esa selectividad no es egoísmo, es responsabilidad. Muchos hombres dicen querer cambiar su vida, pero no están dispuestos a cambiar su día. Y la vida no se transforma en abstracto. Se transforma en bloques de tiempo bien usados, en mañanas disciplinadas,
en tardes enfocadas, en noches que no se desperdician, siempre en distracción. No se trata de eliminar el placer, sino de colocarlo en su sitio. Un hombre que vive solo para el placer termina esclavo de él. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace continuar. Y continuar es lo que separa a los hombres que fantasean con una versión mejor de sí mismos de los que realmente la encarnan. La disciplina no es sexy, pero es efectiva. No se presume, se practica. Y su efecto es acumulativo. Cada día disciplinado no parece gran cosa, pero al cabo de meses y años, la diferencia es abismal. Construir estructura también implica aceptar límites. No puedes hacerlo todo. No puedes estar en todas partes. No puedes decir que sí a todo. Un hombre con estructura protege su tiempo como protege su cuerpo. Aprende a decir no sin justificar en exceso. Aprende a priorizar sin culpa. Porque entiende que decir sí a todo es decir no a su propio camino. Hay algo profundamente viril en levantarte y saber exactamente qué toca hacer, sin drama, sin queja, sin negociación interna. Simplemente ejecutar. Esa sobriedad mental es una forma de poder. No poder sobre otros, sino sobre ti mismo. Y ese poder se nota. Se nota en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo decides. Porque ya no estás improvisando tu vida. La disciplina también te prepara para la adversidad. Cuando llegan momentos difíciles, el hombre disciplinado no se derrumba porque ya tiene estructura, ya tiene hábitos, ya tiene rutinas que lo sostienen cuando la emoción flaquea. En cambio, el hombre que vive solo de motivación se pierde cuando ésta desaparece. Y la motivación siempre desaparece en los momentos críticos. Muchos hombres subestiman el impacto psicológico de la estructura. Creen que es solo organización externa. No lo es entrenamiento mental. Cada acto disciplinado refuerza la idea de que eres alguien que responde, no alguien que reacciona. Que eres alguien que actúa, no alguien que posterga. Esa identidad se construye día a día, sin anuncios, sin testigos. Un hombre estructurado no es rígido. Es flexible desde una base sólida. Puede adaptarse porque tiene orden. Puede improvisar porque tiene disciplina. El caos no lo descoloca porque no vive en él. Y esa estabilidad interna se traduce en calma externa. Una calma que muchos confunden con frialdad, pero que en realidad es control consciente. Este segundo paso exige paciencia, porque los resultados no son inmediatos. Al principio solo se siente resistencia. Resistencia del cuerpo, de la mente, del ego. Resistencia a hacer lo que no apetece. Resistencia a abandonar hábitos cómodos. Pero si atraviesas esa resistencia sin dramatizarla, algo empieza a cambiar. Empiezas a confiar en tu capacidad de sostenerte. Empiezas a sentirte más sólido, más estable, más hombre. La estructura no te limita, te libera. Te libera de la tiranía del estado de ánimo. Te libera de la improvisación constante. Te libera de la sensación de estar siempre empezando. Y esa liberación no es emocional, es práctica. Se siente en la forma en que enfrentas el día. En la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, responderás. Este segundo paso es el puente entre intención y realidad, entre querer ser y empezar a ser. Sin estructura, la masculinidad se queda en discurso. Con estructura, se vuelve conducta. Y la conducta repetida, sostenida, es lo que forja al hombre que ya no necesita parecer, porque se ha construido desde dentro. Tercer paso, aprender a estar solo sin huir. Y este paso, para muchos hombres, es el más incómodo de todos. No porque sea complejo, sino porque es desnudo. No hay distracción que lo maquille. No hay aplauso. No hay validación. Solo tú contigo mismo. Y ahí es donde la mayoría falla. No porque no sean capaces, sino porque nunca lo han intentado de verdad. La soledad no es el problema. El problema es la relación que tienes con ella. Muchos hombres no temen estar solos. Temen lo que aparece cuando están solos. Pensamientos que han evitado, emociones que han anestesiado, preguntas que han pospuesto. Por eso llenan cada hueco con ruido. Redes sociales, trabajo excesivo, mujeres, fiestas, estímulos constantes. No para disfrutar, sino para escapar. Un hombre que no sabe estar solo es un hombre que siempre va a necesitar algo. Y la necesidad constante te pone en una posición débil frente a la vida. Porque cuando necesitas, negocias. Cuando necesitas, cedes. Cuando necesitas, te adaptas demasiado. Aprender a estar solo no es volverte aislado, es volverte completo. Es dejar de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Estar solo no significa estar vacío.
Significa estar presente. Significa sentarte contigo mismo sin entretenimiento, sin distracción, sin una narrativa que te proteja. Significa escuchar lo que tu mente dice cuando nadie la interrumpe. Y sí, al principio es incómodo. Aparecen dudas, inseguridades, frustraciones. Pero ese malestar no es una señal de que algo va mal. Es una señal de que algo empieza a salir a la superficie. La mayoría de los hombres viven en una huida constante de sí mismos. Huyen del silencio, huyen de la quietud, huyen de la introspección. Porque el silencio no miente. El silencio no adula. El silencio te muestra exactamente dónde estás parado. Y eso exige coraje. Más coraje que cualquier acto externo. Aprender a estar solo es un entrenamiento mental. Al igual que el cuerpo se fortalece bajo carga, la mente se fortalece bajo quietud consciente. Cuando no hay estímulo externo, tu sistema nervioso se reajusta. Empiezas a distinguir entre impulso y decisión, entre deseo momentáneo y dirección real. Empiezas a conocerte sin filtros. Un hombre que sabe estar solo desarrolla una cualidad muy rara hoy en día: autonomía emocional. Ya no necesita que alguien le confirme su valor constantemente. Ya no se desmorona ante el rechazo. Ya no se pierde cuando una relación termina, porque su identidad no depende de la presencia de otro. Y eso no lo vuelve frío, lo vuelve estable. La estabilidad emocional es una forma de poder silencioso. No se grita, no se exhibe, se siente. Un hombre estable transmite calma incluso cuando no dice nada. Y esa calma es profundamente atractiva y respetable, porque en un mundo de reactividad, quien no reacciona domina. Estar solo también te enseña a diferenciar entre deseo y vacío. Muchos hombres confunden ganas de compañía con miedo a la soledad. Confunden deseo sexual con necesidad emocional. Confunden amor con dependencia. Y desde esa confusión toman decisiones que los debilitan. Se quedan donde no deben. Persiguen lo que no los respeta. Aceptan migajas con tal de no estar solos. Cuando aprendes a estar solo, esa urgencia desaparece. No porque dejes de desear, sino porque dejas de necesitar. Y la diferencia entre desear y necesitar lo cambia todo. Desde ahí eliges, no te aferras. Desde ahí compartes, no difundes. Desde ahí te relacionas desde la abundancia, no desde la carencia. La soledad bien trabajada también afila tu criterio. Empiezas a notar qué personas te suman y cuáles solo llenan ruido. Qué conversaciones tienen profundidad y cuáles son puro escape. Qué relaciones nacen desde la afinidad real y cuáles desde miedo a estar solo. Ese discernimiento es imposible cuando vives rodeado de estímulo constante. Un hombre que no se da espacios de soledad termina viviendo la vida de otros. Opiniones de otros, expectativas de otros, ritmos de otros. Porque nunca se detiene lo suficiente como para preguntarse qué quiere él realmente. La soledad es el laboratorio donde se construye la identidad. Sin ella, solo hay imitación. Aprender a estar solo no significa aislarte del mundo. Significa no depender de él para sentirte completo. Significa poder pasar tiempo contigo mismo sin ansiedad, sin aburrimiento patológico, sin necesidad de llenar cada minuto. Significa desarrollar una relación interna sólida. Y esa relación interna se convierte en tu ancla cuando todo lo externo se mueve. Muchos hombres tienen miedo de quedarse solos porque creen que eso los hace menos valiosos. Pero la realidad es la contraria. Un hombre que puede estar solo sin huir, se vuelve selectivo. Y la selectividad es poder. Ya no acepta cualquier trato. Ya no se conforma con cualquier vínculo. Ya no se vende barato. Porque no está negociando desde el miedo. La soledad también te obliga a responsabilizarte de tu estado interno. Cuando no hay nadie a quien culpar, a quien distraer o a quien impresionar, te das cuenta de que tu bienestar depende en gran parte de ti. Esa toma de conciencia puede ser dura, pero es liberadora. Porque donde hay responsabilidad, hay posibilidad de cambio. Estar solo te enseña a procesar, a digerir experiencias, a cerrar ciclos sin ruido. Muchos hombres saltan de una etapa a otra sin integrar nada. Acumulan heridas no procesadas, frustraciones no resueltas, resentimientos no examinados. Luego eso se filtra en sus relaciones, en su carácter, en su forma de estar. La soledad consciente permite limpieza interna. Hay una diferencia enorme entre soledad elegida y soledad impuesta. La soledad elegida fortalece, la impuesta duele, pero incluso la soledad impuesta puede transformarse si no se huye de ella. Si en lugar de anestesiarla, la atraviesas. Si en lugar de distraerte, te quedas. Ahí ocurre algo profundo. Empiezas a construir tolerancia emocional.
Un hombre que tolera su propia incomodidad emocional se vuelve resiliente. Ya no necesita escapar de cada sensación desagradable. Ya no se derrumba ante la frustración. Ya no explota ante la tensión. Aprende a estar, a sostener, a observar sin reaccionar de inmediato. Esa capacidad es oro puro en la vida real. Aprender a estar solo también redefine tu relación con las mujeres. Dejas de verlas como solución a tu vacío. Dejas de buscarlas para sentirte completo. Empiezas a elegir desde el deseo genuino, no desde la carencia. Y paradójicamente, eso te vuelve más atractivo. Porque nadie quiere cargar con la necesidad emocional de otro adulto. Un hombre que está bien consigo mismo en soledad transmite autosuficiencia emocional. No necesita ser entretenido, no necesita ser salvado, no necesita ser validado constantemente. Y esa autosuficiencia no aleja, filtra. Atrae a quien está en una frecuencia similar y aleja dinámicas tóxicas. La soledad también te devuelve tiempo. Tiempo mental, tiempo energético, tiempo creativo. Muchas de las mejores ideas, decisiones y transformaciones de un hombre nacen en momentos de aislamiento consciente. No en el ruido, no en la multitud, en el silencio, en el retiro, en la pausa. Este tercer paso no se supera una vez y ya está. Es una práctica. Es volver una y otra vez a ti mismo. Es no huir cuando aparece el silencio. Es aprender a disfrutar de tu propia compañía. A respetarte lo suficiente como para no llenarte de ruido innecesario. Un hombre que domina la soledad domina su mundo interno. Y quien domina su mundo interno no necesita controlar el externo. Porque ya no vive desde la urgencia, sino desde la elección. Y esa es una de las diferencias más claras entre parecer hombre y serlo de verdad. Este paso prepara el terreno para todo lo que viene después. Porque un hombre que sabe estar solo sin huir puede construir sin ansiedad, relacionarse sin dependencia y liderar sin miedo. Desde aquí, la masculinidad deja de ser una máscara y empieza a ser una presencia real. Sólida, tranquila, difícil de mover. Cuarto paso, poner límites y aceptar el conflicto. Y aquí entramos en uno de los puntos donde más hombres fallan, no por falta de fuerza, sino por miedo. Miedo a incomodar, miedo a perder aprobación, miedo a ser rechazados, miedo al conflicto. Y ese miedo, aunque muchos no lo quieran admitir, es uno de los mayores castradores de la masculinidad moderna. Un hombre que no pone límites vive para los demás. Puede parecer buena persona, puede parecer educado, puede parecer flexible, pero en el fondo está desdibujado. No porque sea malo, sino porque ha aprendido que su paz depende de no molestar. Y cuando un hombre vive así, paga un precio muy alto. Pierde respeto, pierde dirección y, poco a poco, se pierde a sí mismo. Poner límites no es atacar, no es imponerse, no es gritar, no es dominar. Poner límites es declarar dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Es decir, hasta aquí sin culpa. Es proteger tu tiempo, tu energía, tus valores y tu dignidad. Y eso, aunque incomode a algunos, es un acto profundo de respeto propio. Muchos hombres creen que si ponen límites serán vistos como egoístas, duros o problemáticos. Pero la realidad es que un hombre sin límites no inspira confianza. Porque si no te respetas a ti mismo, ¿por qué alguien más debería hacerlo? El respeto externo siempre sigue al respeto interno. Siempre. Aceptar el conflicto es parte inevitable de poner límites. No hay límites sin fricción. No hay integridad sin incomodidad. No hay masculinidad sólida sin momentos en los que alguien se molesta contigo. Y esto es algo que hay que asumir de forma madura. El conflicto no es una señal de que algo va mal. Muchas veces es una señal de que algo se está ordenando. Un hombre que huye del conflicto vive en constante tensión interna. Dice que sí cuando quiere decir no. Sonríe cuando algo le molesta. Aguanta cuando debería hablar. Y esa energía reprimida no desaparece, se acumula. Se convierte en resentimiento, en pasivo-agresividad, en explosiones fuera de lugar o en una sensación constante de frustración silenciosa. Aceptar el conflicto significa aceptar que no puedes gustarle a todo el mundo, que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, que poner límites puede hacer que algunas personas se alejen. Y eso no es una pérdida, es un filtro necesario. Porque las personas que solo se quedan cuando no tienes límites no te quieren a ti, quieren lo que obtienen de ti. Un hombre con límites claros transmite algo muy poderoso: estabilidad. Sabes a qué atenerte con él. Sabes que sí y que no. Sabes dónde está parado. Y eso genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo contigo. Porque la claridad, aunque incomode, es preferible al caos emocional.
Poner límites también es un acto de responsabilidad. No solo hacia ti, sino hacia los demás. Cuando no pones límites, enseñas a otros a cruzarlos. Cuando toleras faltas de respeto, las normalizas. Cuando no corriges, permites. Y luego te preguntas por qué te tratan de cierta manera. El límite no es castigo, es orientación. Muchos hombres esperan a estar desbordados para poner un límite. Y entonces lo hacen mal. Con rabia, con dureza, con explosión emocional. Pero el límite sano no nace del hartazgo, nace de la conciencia. Nace de saber quién eres y qué estás dispuesto a aceptar antes de llegar al límite. Por eso es importante trabajar los límites cuando estás en calma, no cuando estás al borde. Aceptar el conflicto también significa dejar de justificarte constantemente. Un hombre que explica demasiado suele estar buscando permiso. Y un hombre que necesita permiso para vivir según sus valores ha cedido su poder. No todo requiere explicación. No todo requiere consenso. A veces basta con una frase clara y tranquila. Sin agresión, sin drama. Hay una diferencia enorme entre conflicto y violencia. El conflicto es natural, inevitable y, bien gestionado, saludable. La violencia es pérdida de control. Un hombre masculino no evita el conflicto, lo atraviesa con firmeza y calma. No necesita imponerse, porque no está defendiendo su ego, está defendiendo su estructura. Poner límites te obliga a enfrentarte al rechazo. Y el rechazo, para muchos hombres, toca heridas profundas. Heridas de infancia, de abandono, de no ser suficiente. Pero si no atraviesas ese miedo, sigues viviendo condicionado por él. El hombre que acepta el rechazo como parte de la vida se vuelve libre. Libre para decir la verdad. Libre para actuar con coherencia. Libre para elegir su camino. Los límites también son internos. No solo se ponen hacia afuera. Se ponen contigo mismo. Límites a tus impulsos, a tus excusas, a tus autoengaños. Un hombre que no se pone límites internos termina saboteándose. Promete cosas que no cumple. Se permite excesos constantes. Se justifica demasiado. Y eso debilita su palabra. Y cuando un hombre pierde valor en su propia palabra, pierde autoridad interna. Aceptar el conflicto interno es igual de importante. Conflicto entre lo que quieres ahora y lo que quieres a largo plazo. Conflicto entre comodidad y crecimiento. Conflicto entre impulso y disciplina. El hombre que siempre elige evitar el conflicto interno elige estancarse. El que lo enfrenta, aunque duela, evoluciona. Poner límites redefine tus relaciones. Algunas se fortalecen, otras se rompen. Y eso es parte del proceso. No todas las relaciones están hechas para tu siguiente nivel. Algunas solo funcionaban cuando no tenías criterio, cuando no tenías voz, cuando no tenías estructura. Y al cambiar tú, esas relaciones ya no encajan. Eso no es fracaso, es crecimiento. Un hombre que acepta el conflicto no busca peleas, pero tampoco las evita cuando son necesarias. No se encoge, no se disculpa por existir, no suaviza su verdad para ser aceptado. La expresa con respeto, pero con firmeza. Y esa firmeza es una de las señales más claras de masculinidad madura. El conflicto bien manejado fortalece. Te muestra dónde estás débil. Te obliga a afinar tu comunicación. Te enseña a regular tus emociones bajo presión. Te obliga a sostenerte cuando alguien no está de acuerdo contigo. Todo eso es entrenamiento masculino real, mucho más que cualquier pose o discurso. Aceptar el conflicto también significa aceptar que no siempre vas a ganar, que a veces perderás, que a veces te equivocarás, que a veces el otro tendrá razón. Y un hombre de verdad puede reconocerlo sin derrumbarse, porque su identidad no depende de tener siempre la última palabra. Depende de mantenerse íntegro. Poner límites es una declaración silenciosa. Mi vida tiene valor. Mi tiempo importa. Mis principios no son negociables. Y cuando haces esa declaración con coherencia, el mundo se reordena a tu alrededor. Algunas cosas se caen, otras se alinean. Pero tú te mantienes de pie. Este cuarto paso separa definitivamente al hombre que quiere ser respetado del hombre que se respeta a sí mismo. Y solo el segundo acaba siendo respetado de verdad. Porque el respeto no se pide, se encarna, se sostiene, se defiende cuando es necesario. Y a partir de aquí, con límites claros y conflicto aceptado, un hombre deja de reaccionar y empieza a liderar su propia vida. Ya no vive adaptándose al entorno, empieza a moldearlo, no desde la fuerza bruta, sino desde la claridad. Y esa claridad es una de las expresiones más puras de la masculinidad auténtica. Y ahora, antes de terminar,
quiero que te detengas un momento y mires todo el recorrido que acabamos de hacer. Porque esto no va de motivarte durante una hora para que mañana lo olvides. Va de dejarte una idea clara, casi incómoda, que se quede contigo después de cerrar este vídeo. Hemos hablado de la diferencia entre parecer hombre y serlo. Y si algo debería quedar grabado, es esto. La masculinidad no es una imagen, es una estructura interna. No se trata de cómo te perciben, sino de cómo te sostienes cuando nadie te mira. No se trata de palabras, sino de conducta repetida. No se trata de impresionar, sino de cargar con peso. Hemos visto que todo empieza por dominarte cuando nadie te ve. Porque si no puedes gobernarte en silencio, jamás podrás liderar nada en el mundo real. Ese autocontrol es la base. Sin él, todo lo demás es fachada. Luego entendimos que la disciplina importa más que la motivación, que la estructura vence al entusiasmo pasajero, que un hombre se construye en días normales, no en momentos épicos. Después entramos en un terreno que muchos evitan, aprender a estar solo sin huir, porque un hombre que no soporta su propia compañía siempre estará negociando desde la necesidad. Y desde ahí no hay respeto, no hay elección real, no hay libertad. La soledad bien trabajada no te apaga, te afila, te devuelve a ti mismo. Y finalmente hablamos de límites y conflicto, de aceptar que crecer como hombre implica incomodar, perder aprobación y sostenerte firme cuando antes te encogías. Un hombre sin límites se diluye. Un hombre que acepta el conflicto se define. Y solo quien se define puede construir una vida con peso. Todo esto no es teoría bonita. Es un estándar. Un estándar que pocos están dispuestos a asumir, porque exige responsabilidad, constancia y coraje. Por eso muchos prefieren parecer antes que ser. Por eso muchos no están listos. Y está bien. No todo el mundo tiene que hacerlo. Pero si estás aquí, escuchando esto hasta el final, es porque algo dentro de ti sabe que puede más. Que hay una versión de ti que no quiere seguir viviendo en automático. La masculinidad no se recupera gritando, ni señalando al mundo, ni culpando a otros. Se recupera en silencio, con trabajo interno, con decisiones incómodas, con coherencia diaria. Se recupera cuando dejas de huir y empiezas a sostenerte. Y si sientes que es momento de reavivar esa masculinidad, de ordenar tu vida desde dentro y empezar a caminar como el hombre que sabes que puedes ser, te dejo en pantalla otro vídeo que te va a ayudar a seguir este camino con claridad y dirección. Ahí profundizamos aún más en cómo vivir la masculinidad de forma firme, consciente y auténtica. Nos vemos ahí.